Muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Padapatma, correspondiente a los últimos versos del capítulo 4 del segundo canto del Srimad Bhagavatam, titulado El proceso de la creación. Los versos que corresponden a esta sección van del 20 al 25 y es la parte final de los 13 versos ofrecidos como oración por parte de Sri Shukadeva Goswami antes de responder a la pregunta, o mejor dicho, la serie de preguntas que le ha planteado Maharaj Pariksit acerca del proceso de la creación. Son versos con un contenido teológico sustancioso. Todo el Srimad Bhagavatam está lleno de oraciones y concretamente estas tienen como finalidad invocar las bendiciones y el apoderamiento por parte de Krishna para poder realizar una actividad en su servicio, y aquí específicamente es para poder glorificarle de una manera que Krishna se sienta complacido y por supuesto que pueda llevar a cabo esa actividad de hablar de él, como se diría comúnmente, como Dios manda, sin ningún tipo de limitaciones. Esta mañana, no sé si habéis tenido tiempo de escuchar la clase de la mañana, sí. O sea que los versos del 11, en realidad del 12 al 19, es donde empiezan las oraciones. El 11 era la introducción de Sutta Goswami a las palabras de Shukadeva. Antes de proceder a los versos de ahora de esta tarde, ¿tenéis alguna pregunta o algún tema que queráis comentar sobre lo que se leyó y comentó por la mañana? Si no, lo que haríamos sería proceder. Y yo había pensado que como son pocos versos, casi que podemos ir uno por uno, leyendo y comentando los puntos principales. Voy a compartir pantalla para ello, y aquí tenemos a Adiraj Prabhu. ¿Tú tienes Srimad Bhagavatam? No lo tienes, igual. Shriyapatir Yakyapati Prajapatir Liyampatir Loka Patir Dharapati Patir Gatis Chandaka Vrishni Sattvatam Prasidatam Me Bhagavan Satam Pati. La traducción de Srila Prabhupada: que el Señor Shri Krishna, quien es el venerable Señor de todos los devotos, el protector y la gloria de todos los reyes de la dinastía Yadu, tales como Andaka y Vrishni, el esposo de todas las diosas de la fortuna, el director de todos los sacrificios y por ende el líder de todas las entidades vivientes, el controlador de toda inteligencia, el propietario de todos los planetas espirituales y materiales, y la encarnación suprema que hay en la tierra, el supremo en absolutamente todo, que Él sea misericordioso conmigo.
El significado es bien largo y prácticamente hablando, Srila Prabhupada escribe un párrafo para cada una de estas expresiones del Señor como Pati. Pati indicando, Pati quiere decir líder, quiere decir propietario, señor, tiene diferentes expresiones. Ahí lo tenemos en la pantalla. Shri Krishna como Pati. Pati muchas veces en la India le llaman al marido, le llaman Pati, la esposa le llama Pati. Por ejemplo, recuerdo hay un documental que hizo un devoto canadiense que vivía en Francia sobre Deva Prayag, una de las aldeas de los Himalayas, y entrevistan a una de las madres, de las devotas que hay en un pueblo, y entonces él dice, Pati, habla de su marido, Pati, mi marido está en los Himalayas, se fue a tal y cual lugar de peregrinación. Y estas son los 6 tipos de Pati que se mencionan en este verso. A Krishna como Shriyapati, que es el esposo de la diosa de la fortuna. Shri se refiere a Lakshmi, por ejemplo, se habla de la Shri Sampradaya, o la sucesión discipular que proviene de la diosa de la fortuna, y Krishna es conocido como su esposo, y por eso donde quiera que esté Krishna hay opulencia completa. En el significado, Srila Prabhupada relaciona esta manifestación del Señor hablando de la diosa de la fortuna como la Ladini Shakti, o la manifestación de su potencia interna, y se refiere a ella como Srimati Radharani. Marca una diferencia entre la vida sexual mundana, las relaciones entre hombre y mujer se convierten comúnmente, son mundanas, pero en el mundo espiritual es completamente distinto. Y Prabhupada escribe, dice, el señor Chaitanya era un sannyasi estricto hasta tal punto que no permitía que ninguna mujer se le acercara, ni siquiera para postrarse y ofrecerle respetos. Él jamás oyó siquiera las oraciones de las Devadasis que se ofrecían en el templo de Jagannath, porque a un sannyasi se le tiene prohibido oír canciones cantadas por el sexo bello. Sin embargo, incluso en la rígida posición de un sannyasi, recomendó la manera de adorar que preferían las gopis de Vrindavana, como el más elevado servicio amoroso que es posible prestarle al Señor. Y Srimati Radharani es la líder principal de todas esas diosas de la fortuna, y por consiguiente ella es el complemento de placer de Krishna y no es diferente de él. Y Prabhupada ha mencionado como Shukadeva Goswami, que también era trascendental al disfrute material, sentía esa atracción por la manifestación, la Dini Shakti, la potencia de servicio devocional que complace a Krishna.
Voy a ir comentando sobre estos 6, pero si tenéis alguna pregunta o algún comentario, sois bienvenidos a aportarlo. Así que decíamos como Chaitanya Mahaprabhu se le menciona como él es el Yagyapati, en que él es la encarnación de Krishna para el Sankirtana Yagya, que es el sacrificio para la era actual. Y comentábamos cómo esos dos, el Yagyapati y el Prajapati, están muy relacionados. Yagyapati es el señor de los sacrificios y el Prajapati es el señor de los prayas, o los seres vivientes, tanto humanos como otras especies de vida. Y están relacionados de forma muy estrecha porque en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada hace referencia al verso 10, el capítulo 9 o 10, primero creo que el 9 y luego el 10. Yagi artat karmanon yatrat lokoyam karma bandhana tatartam karma kaunteya mukta sanga samachara, que significa que el trabajo debe realizarse como un sacrificio en honor de Vishnu. De no ser así, nos ata al mundo material. Y luego el siguiente verso, de hecho, si recuerdo correctamente, es en el verso siguiente donde Srila Prabhupada cita en el significado este verso que estamos comentando ahora, porque describe al Señor como Yagyapati y Prajapati. Y el siguiente verso es el que dice, se refiere al Señor Brahma, a quien se le conoce como el Señor de todas las criaturas, aunque parece que tiene un doble significado, porque por un lado el Señor de las criaturas es Brahma porque es el creador de este universo material, pero también en el significado a ese verso, el verso del Gita es Sahayagya Praja Shritsva Puro Vacha Prajapatihi Anena Prasavishyatvam Echavostu Ishta Kamaduk, que quiere decir que el Señor de todas las criaturas manifestó generaciones de seres humanos y de semidioses junto con sacrificios para Vishnu, y los bendijo diciendo: sean ustedes felices con este proceso de yagya, porque su ejecución les hará todo lo que necesitan materialmente en esta vida, y después esta vida les dará la liberación. Así que esto conecta estos dos principios, el Yagyapati y el Prajapati, que se mencionan en este verso. El cuarto pati que se menciona en el verso es Viyam Pati. Viyam Pati se refiere al Señor de la inteligencia, y el párrafo que explica esto de Srila Prabhupada dice así: los seres vivientes están dotados de inteligencia proporcionalmente en función de sus actividades previas. Le he dado a grabar, o se lo está grabando. Ah, porque se me cortó la luz. Vale. Perfecto. No sé qué, voy a ver qué pasa. Vale. Gracias. Sí, Bhakta cruzó el patio, que se le cortó la luz en el edificio de enfrente y vino a ver qué pasaba. Los seres vivientes están dotados de inteligencia proporcionalmente en función de sus actividades previas. Todos los seres vivientes no están dotados
por igual de la misma calidad de inteligencia, porque tras ese desarrollo de inteligencia se encuentra el control del Señor, tal como se declara en el Bhagavad Gita 15.15. El Señor en forma de Paramatma, la superalma, vive en el corazón de todos y solo de él proceden la capacidad de recordar el conocimiento y el olvido que hay en uno. Mata smritir gyanam apohanancha. Por la gracia del Señor, una persona puede recordar claramente actividades pasadas, mientras que otras personas no pueden hacerlo. Por la gracia del Señor, una es sumamente inteligente y mediante el mismo control, otra es necia. De modo que el Señor es Vijam Pati, o el Señor de la inteligencia. También se describe como, por ejemplo, en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, Esham Satatayuktanam Vajatam Priti Purvakam Tadami Buddhi Yogam Tam Yenamamu Payantite. Krishna dice que yo doy la inteligencia para que puedan llegar a mí aquellos que siempre están dedicados a servirme con amor. Así que Él es el Señor de la inteligencia. Y recordaréis en el capítulo 2, hacia el final del capítulo, estuvimos leyendo y comentando el verso que empieza con la línea Bhagavan Sarva Bhuteshu, y en el significado Srila Prabhupada explica cómo el Paramatma es la forma, dirección del Señor que da inteligencia a la persona, da inteligencia e inspiración. Seguidamente se describe a Lokapati. Lokapati quiere decir el Señor de todos los planetas, y en el significado Srila Prabhupada hace referencia al verso del Ishopanishad, el Ishavasya. Ishavasya midam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bunjita magredda kasyasviddanam. Que el Señor es el propietario de todo lo que existe en el universo y por lo tanto uno debe solamente utilizar aquello que le ha sido asignado como su cuota, sabiendo bien a quién pertenece toda la propiedad. Y Prabhupada llega a decir que es una locura el tratar de enseñorearse del mundo, quitándole las pertenencias que les corresponden a otros. Es como, por ejemplo, si tenemos un banquete de prasadam en el templo o en una casa donde se hace un festival de kirtan y de Krishna Katha, y una persona se quiere comer todo, pues decimos, este está loco, o sea, es una locura. Además es curioso porque aquí en sánscrito habla de Lokapati, el señor de los planetas, y en el mundo material los planetas son planetas de locos, porque las almas condicionadas venimos al mundo material para tratar de enseñorearnos y hacernos los dueños de esos planetas. Sí, claro que en el mundo espiritual también el término sánscrito loka se emplea, planeta, pero allí si hay alguna locura, es la locura del amor por Krishna que tienen los devotos, pero es otro nivel de locura que no tiene nada que ver con la que se experimenta en el mundo material. Y el último pati que se menciona es Dara Pati, que se refiere al Señor de la tierra.
y Prabhupada lo explica así, porque lo traduce como encarnación suprema del Señor en la tierra. Dice que el Señor del universo, por su misericordia, sin causa para con las almas condicionadas, desciende por medio de su propia energía interna, Atma Maya, para restablecer la relación eterna que las almas condicionadas tienen con Él. Él les indica a todos que se entreguen a Él en vez de pretender ser disfrutadores hasta un cierto límite bajo el control de Él. Cuando Él así desciende, demuestra cuán mayor es su habilidad de disfrutar y exhibe su capacidad de disfrute al casarse, por ejemplo, con 16.000 mujeres al mismo tiempo. El alma condicionada se siente muy orgullosa de convertirse en el esposo de siquiera una mujer, pero el Señor se ríe de ello. El hombre inteligente puede saber quién es el verdadero esposo. En efecto, el Señor es el esposo de todas las mujeres de su creación. Pero un alma condicionada que se encuentra bajo el control del Señor se siente orgullosa de ser el esposo de una o dos mujeres. Yo pensaba en los países musulmanes, creo que tienen un límite, 4 o 5. Me parece que en Marruecos. Yo esto lo he visto viajando en Ceuta, hace años que no voy por allí, pero cuando alguna vez que fui, veía que a veces había un hombre que iba con 4 o 5 mujeres que se veía claro que eran sus esposas. Se notaba, ¿no?, la forma de viajar. Se ve a veces también en los países árabes. Pero siempre hay un límite porque básicamente el principio es a cuántas esposas el hombre es capaz de mantener. Y Krishna demostró ser el Dharampati, el señor de la tierra, cuando manifestó estos pasatiempos en Dwarka junto con sus 16.108 esposas, y podía estar al mismo tiempo con todas y cada una de ellas. Es algo que el sabio Narada visualizó en una visita que hizo a Dwarka y vio como en un palacio Krishna estaba disfrutando de asuntos hogareños con su reina, en otro palacio estaba tratando asuntos del gobierno, en otro palacio tenía un rato de ocio, y así veía como al mismo tiempo llevaba a cabo actividades en todos los lugares a la vez. Y demostró ser Pati, o el líder, el Señor Supremo, en todos los ámbitos. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este verso 21? Maharaj. ¿Sí? Respecto al punto de Dhyam-pati, a la inteligencia, o sea, la palabra controlador más o menos nos lleva a un sinónimo de limitador, ¿no? Ahora, ¿dónde quedaría entonces el concepto de que en las entidades vivientes se ha logrado determinar que unos hombres son más inteligentes que otros debido al número de conexiones que tiene el cerebro en sus diversas partes, ¿no? Por ejemplo, todos tienen el mismo número, más o menos un número aproximado de neuronas, que son las unidades celulares del cerebro, más o menos. Entonces, pero hay personas que tienen un coeficiente de inteligencia muy elevado. Entonces, eso se ha estudiado
Y se ha visto que aquellas que tienen un coeficiente muy elevado, como el caso del señor Einstein, Albert Einstein, que también el cerebro que tenía este señor era del tamaño y el número de células igual que todos los demás seres vivientes, pero en él se ha encontrado una estructura de interrelación neuronal, pero sorprendentemente grande, ¿no? Y eso se ha visto en otras personas. Entonces, como no está hablando que Krishna es el que da más inteligencia o menos inteligencia, cabe pensar entonces que esta actuación del controlador actúa, por decir, a través de la estructura del cerebro de cada persona. Porque hasta ahí parecería que no depende de nadie, no depende de un controlador por fuera de la estructura que yo le explico. Entonces ahí la pregunta sería entonces, si se podría decir cómo es el control, si es a través de esta estructuración mental. Sería una forma de explicarlo. Es como yo recuerdo una vez en una conferencia, era un evento, me parece que era para el Día Mundial del Yoga, si no recuerdo mal. A veces se han realizado encuentros internacionales y en esta celebración era una celebración de 2 días y uno de los días era una serie de ponencias por parte de líderes de diferentes escuelas de yoga que hablaban durante 15 o 20 minutos. Y cada uno presentaba lo que veía oportuno. Y recuerdo en una de las ponencias que uno de los conferenciantes, me parece que era doctor en psiquiatría o algo así, y veía la relación que existía entre la manifestación emocional interna de la persona y los efectos que se manifestaban físicamente en el cerebro. Yo no recuerdo ahora todos los pormenores, pero me llamó la atención este aspecto. Y lo que él comentaba es que es difícil de decir qué fue primero. Eso es como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. O sea, se podría decir que porque la persona tiene un estado de conciencia, eso hace que se manifieste físicamente en las glándulas del cuerpo que regulan el funcionamiento de la mente, o sea, viene de un lugar o viene de otro. Y en un sentido podríamos decir que el cuerpo y la mente finalmente están alineados. Hay una interrelación. Es decir, que independiente de si es primero como en este caso, como menciona no sé cómo lo ha expresado, la interrelación neuronal, si es algo que sea primero y luego se manifiesta la inteligencia, o porque Krishna da la inteligencia, activa esas neuronas y las hace más rápidas o más efectivas, por expresarlo en un lenguaje de alguien que no es experto en las ciencias médicas. Pero el hecho no cambia de que finalmente es Krishna quien está dando ese funcionamiento del cerebro. Eso lo confirma también Krishna en el Bhagavad Gita, por ejemplo, donde dice Buddhir Buddhimatam Asmi. Yo soy la inteligencia de los inteligentes. Y en el Gita, el mismo principio que se está explicando en esta sección, en el verso 11 esta mañana, cuando leíamos el significado de Prabhupada, hablaba de orarle a Krishna y recibir su ayuda o su inspiración antes de hacer o durante, antes, durante y al final
llevar a cabo una actividad que puede ser glorificarle, o sea, hablar de él, cantar su santo nombre, o puede ser llevar a cabo un servicio práctico. Todo lo que comentábamos esta mañana, el mismo principio se enseña a lo largo de todo el Bhagavad Gita. Por ejemplo, también donde Krishna dice Shabda ke Paurusham Nrishu. Paurusham Nrishu quiere decir yo soy la habilidad en los seres humanos. O también dice Balam Balavatam Chaham. Yo soy la fuerza de los fuertes. Y matiza Kama Raga Vivarchitam, que está desprovista de pasión y de deseo. Es decir, de alguna manera nos indica que cuando la persona se libera de las gunas más bajas, tiene más fuerza, puede ofrecer algo, una contribución mayor. No sé si eso responde al comentario, a la pregunta. Sí, Maharaj, muchísimas gracias. Haribol. Sí. Sí, quería comentar algo en relación con esto, porque soy un poco escéptico entre la asociación de la ciencia y la espiritualidad, ¿no? No totalmente escéptico, pero algo. Primero, en relación a este tema, en la definición de inteligencia desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual son diferentes. Y segundo, la inteligencia es un elemento más sutil que la mente y los científicos todavía no conocen bien la mente. El cerebro es verdad que podríamos decir que es el almacén donde puede trabajar la inteligencia, pero que la inteligencia es algo muy, muy sutil. De hecho, hemos leído en capítulos anteriores que Krishna dice que la inteligencia es la vecina del alma, es la conexión que tiene el ser con Paramatma, digamos el vehículo mediante el cual se comunican. Y dudo mucho que haya una relación o que siempre exista esa relación de las neuronas, el número de neuronas con la inteligencia, porque a veces ser inteligente puede ser algo muy simple. Puede ser una persona muy simple, que no se caliente la cabeza, que no se complique, que simplemente que toma las decisiones adecuadas en el momento adecuado para lo que él necesita, ¿no? Porque podríamos decir que la inteligencia desde el punto de vista védico es la capacidad de analizar las cosas bajo una perspectiva correcta y la de aplicar el conocimiento cuando es necesario, ¿no? Eso podríamos decir que es inteligencia o sabiduría, como se quiera decir. Y en Occidente el concepto que hay de inteligencia es una persona que tiene una capacidad de entender cosas, que es complicada. Podríamos decir que son inteligentes las personas que han hecho mucho dinero, Bill Gates o Elon Musk, el de Tesla, ¿no? Son muy inteligentes porque en poco tiempo han hecho mucho dinero, pero desde el punto de vista médico posiblemente sean unos burros. Sean unos animales, ¿no? Leíamos un verso hace poco como era Punsan, ahora no recuerdo, que era el hombre animal, ¿no? El hombre animal. Shvavit Barajosta Karai Samstuta Purushapashu. Purushapashu, ¿no? El hombre bestia, ¿no? El hombre animal, ¿no? Y posiblemente muchas de las personas que consideramos muy inteligentes son Purushapashu, o sea, son hombres animales, ¿no? Y bueno, sí, es posible que haya una relación, pero yo personalmente soy escéptico en que tenga por qué haberlo. Hay personas que son muy simples, que su cerebro es bastante simple y en cambio son muy inteligentes. Bueno, era una cosa que quería aportar. Muy buen apunte. Y ahí podríamos también expandir el tema de que, porque muchas veces en los comentarios de los acharyas se dan diferentes explicaciones de una misma palabra o una misma expresión. Esto es algo que hace mucho Srila Sanatana Goswami, que los comentarios de Sanatana Goswami sobre el Bhagavatam se ven en el 10º canto, porque el comentario que le escribió Vaishnava Toshani corresponde al 10º canto del Bhagavatam. Pero también lo vemos, por ejemplo, en el Brihad Bhagavatamrita. Y él dice
esta afirmación o esta palabra significa esto, o también puede significar esto otro, o también puede significar esto otro. Con lo cual, en este sentido, podríamos tomar ambas definiciones según desde qué perspectiva se quiera abordar el tema de la inteligencia en su sentido más fino, como bien ha expresado Jayanta Prabhu, o la inteligencia en un sentido más terrenal, como mencionaba Bhaktantonio Laguna. En ambos casos es aplicable y Krishna es el Señor de la inteligencia. Es decir, que Él es Diyam Pati en ambas manifestaciones. Había en el chat un comentario de Karuna Shakti Devidasi que relacionaba el Yagyapati con el verso 17 del Ishopanishad. El verso 17, si recuerdo correctamente, es el que se canta en los funerales, ¿no? Se canta en los funerales cuando se va a quemar el cuerpo, el sacerdote canta ese mantra: Vayurani lamamretam atiram vashmantam shariram om kratos marakritam smara kratos marakritam smara. Si quiere comentar cómo lo relaciona, si quiere, tiene que activar el micro, si no, no la escuchamos. Hare Krishna, a ver, permítame, capaz me equivoqué. Creo que es el 15. No, sí es el 17. El 16 será, a lo mejor. Ajá, el 16. Quiere leerlo y comentarlo. Claro, yo pensaba lo del fuego, como en los sacrificios se hacía fuego, dices, aquí es el último sacrificio y la ofrenda somos todo lo que ha quedado de nosotros aquí. Todo, ajá. Todo lo que hemos hecho. Más bien yo me refiero al verso donde dice: ya que tú eres el último beneficiario de todos los sacrificios que he realizado, por favor, ten en consideración todo lo que yo he hecho para ti. Es el 18, me equivoqué de número. Muy texto bien, 18. Ajá. Y a propósito de la inteligencia, aprovechando, quisiera comentar que desde mi perspectiva, como que ambas percepciones tienen mucha razón, ¿no? Porque por una parte, parece ser que esas conexiones neuronales son solamente el síntoma que la inteligencia puede manifestar, pero también incluso, pues, cuando uno estudia educación, observa que hay inteligencias múltiples, no solamente un tipo de inteligencia, ¿no? Entonces, esas conexiones neurológicas se activan de manera diferente, por ejemplo, para un genio musical que para un genio matemático, porque se manifiestan en el cerebro de distintas maneras. Entonces, esa era una parte. Y por otra, parece ser que va de la mano entender que ya que Krishna, dando una misericordia especial, brinda inteligencia, también a veces la quita cuando uno hace un mal uso de ella, ¿no? Estoy recordando en una clase que tuvimos con su santidad Hanumat Preshak Swami, en la que hablábamos del Krishna Book. Brikasura, creo que se llama el demonio, el asura que hizo muchas austeridades para obtener una bendición del señor Shiva, y que cuando la obtuvo quería tocar forzosamente la cabeza del señor Shiva. Y después Krishna lo engaña de tal forma que se toca en su propia cabeza, pero uno diría, ¿cómo es posible que no se dé cuenta del engaño, no? ¿Cómo te vas a tocar tu cabeza? Pero decía Maharaj, es que Krishna también, cuando está viendo que estás haciendo mal uso de lo que te da, también te quita la inteligencia. Él la da y también la quita, ¿no? Lo mismo pasaba que, por ejemplo, Ravana estaba siendo aconsejado incluso por Kumbhakarna de que no raptara a Sita, pero él seguía necio, porque es también una forma para que Krishna usa para brindar su misericordia, ¿no? Entonces, eso te está haciendo mal, entonces te ayudo, te lo quito, para que puedas rendirte. También me parece que es lo que ha ocurrido con algunos científicos, que de alguna manera tienen mucha inteligencia, son muy intelectuales, digamos,
y se enredan tanto que terminan en el ateísmo, porque eso mismo pues sí, como que solitos, como un gato, se enredan con su propia cuerda, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Newton, que es conocido como el teólogo y científico. Y él mismo, muchos de sus descubrimientos decía, esto solamente es una fracción, porque nosotros nunca vamos a lograr comprender la creación de Dios. Y al final, todos sus descubrimientos concluían en que tenías que rendirte a Dios. Muy bien, muchas gracias. Buen aporte. Vamos a los siguientes versos, porque el tiempo va corriendo. Yo casi que ahora, sí, igual, porque si vamos verso por verso, al ritmo que vamos, vamos a leer las traducciones. Si os parece, yo quería compartir algunas reflexiones que están en los significados y al leer algunas reflexiones que he tenido sobre algunos aspectos importantes de los versos, y también ahí proyectaré algunos significados cortos de Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur sobre alguno de ellos que son relevantes y que nos pueden ayudar también a ampliar perspectivas. Algunas de ellas las ha mencionado Srila Prabhupada directamente. De hecho, muchas veces los significados de Prabhupada generalmente son más elaborados que los de Vishwanatha Chakrabarti Thakur y muy adaptados al contexto contemporáneo. Tiene un estilo de hacernos entrar más a fondo en el tema. Y Vishwanatha Chakrabarti Thakur muchas veces tiene elementos poéticos, se caracteriza bastante por el uso de la poesía y ornamentos literarios a la hora de expresar una enseñanza. Entonces, quizás proyecto los versos, si queréis leer uno cada uno. Estábamos en el 20. Si queréis leer una traducción cada uno. Leo el 21. Sí. La personalidad de Dios, de Krishna, es quien da la liberación. Por el hecho de pensar en sus pies de loto a cada segundo, siguiendo los pasos de las autoridades, el devoto en estado de trance puede ver a la verdad absoluta. Sin embargo, los eruditos especuladores mentales piensan en él como se les antoja. Que el Señor se complazca conmigo. Muchas gracias. Y en el comentario de Vishwanatha Chakrabarti Thakur, a ver si sale. Dice así, lo traduzco, que el Señor me dé conocimiento. Aquellos que están purificados por el samadhi a los pies del loto, el Señor, ven la verdadera forma del Paramatma. Pero otras personas eruditas hablan de él de acuerdo a su gusto, por el poder de su erudición. Algunos dicen que él es el Paramatma, pero otros hablan de él diciendo que tiene una forma o que no tiene forma, de él como la jiva, que es pequeña, o una jiva omnipresente. Otros hablan de él como diciendo que el universo es falso, aunque parezca verdadero y eterno. Ellos hablan de acuerdo a su inteligencia, pero su inteligencia no ha sido purificada. Por lo tanto, ellos no ven la verdad acerca del alma, el Atma.
Y en el significado Srila Prabhupada ha elaborado sobre este tema, hablando de los yogis, la palabra clave que se menciona. A ver, ¿dónde está la palabra? Yoginam. O venía en un verso anterior. Un segundo, estoy buscando la palabra. Es que en uno de los versos se habla de los kuyogis. Si recordáis esa expresión, yoginam. Igual es uno de los versos anteriores de la sección anterior. ¿Os suena lo de haber leído la palabra kuyogi en alguna parte? Está en el verso 14. En el verso 14. Pero está relacionado con este tema porque habla de diferentes tipos de trascendentalistas que especulan y que por medio de la especulación no pueden llegar a conocerle. Y de hecho, por ejemplo, en uno de los versos que el señor Brahma le habló a Krishna en sus oraciones, después del Brahma Vimojana Lila, cuando Krishna se expandió en las formas de los vaqueritos y los terneros, es un verso que aceptó Chaitanya Mahaprabhu en sus conversaciones con Ramananda Roy acerca de la meta de la vida. El verso empieza con la palabra Gyane Prayasa Udapasya Namanta Eva, que solamente aquellos que abandonan el intento de comprender a Dios por medio de la especulación o por medio de la teoría, podríamos decir la teoría filosófica, el conocimiento teórico, solamente a esas personas que se dedican al servicio devocional y a escuchar en Parampara, a escuchar a los devotos, les son revelados, el Señor es conquistado solamente por esos devotos. Y en el significado Srila Prabhupada cita, habla de las diferentes sampradayas y todas las sampradayas reconocen la posición suprema del Señor. De hecho, el verso que cita Srila Prabhupada en el significado es un verso del rey Kulashekara que pertenecía a la sampradaya de Ramanujacharya. Es el verso que dice en el que Kulashekara ora pidiendo que el cisne de su mente se enrede en el tallo de la flor de loto, de los pies de loto de Krishna, y que pueda abandonar el cuerpo con ese estado de conciencia de Krishna. A ver, vamos al siguiente verso, al 22. Si quieren leer el verso 22. El Señor, ¿Sí? que el Señor, quien al principio de la creación amplificó desde dentro del corazón de Brahma el conocimiento potente que hay en él, y lo inspiró dándole pleno conocimiento acerca de la creación y de su propio ser, y quien pareció haberse generado de la boca de Brahma, que él se complazca conmigo. Muchas gracias. Prabhupada en el significado habla del porcentaje de cualidades, está hablando de la cualidad del conocimiento. Y si os fijáis, dice, el ser vivo es lo suficientemente potente como para poseer conocimiento
procedente del Señor en la proporción de 50-64 o 78% de todo el conocimiento que se pueda adquirir. Y esto se refiere, 50-64 es el, digamos que sería la, y 78 sobre 100 es la ecuación, es una ecuación, 50-64, 78 sobre 100, se refiere a las 64 cualidades de Krishna que se describen en el Néctar de la Devoción. En el capítulo, aquí tengo un ejemplar del Néctar de la Devoción, es el capítulo 20 o 21. A ver. El capítulo 20 describe la velocidad trascendental, es el capítulo 21. Y recordaréis que si del estudio de lectura, de vuestra lectura del Néctar de la Devoción, que se menciona que de las 64 hay 50 cualidades que las tienen proporcionalmente las entidades vivientes individuales. En el caso de Krishna están en un grado infinito y en el caso nuestro está en grado infinitesimal, porque somos chispas de Krishna. Pero son esa proporción de las cualidades de Krishna. Y aquí se menciona, cuando se dice que Krishna reveló el conocimiento al señor Brahma en el corazón, el verso del Bhagavatam es el primero, Tenne Brahma Rida Yadi Kavaye, que él fue quien le impartió el conocimiento a Brahma, el primer ser creado en el corazón. Dice aquí que lo amplificó y luego cuando dice que parece haberse generado de la boca de Brahma, se refiere a que Brahma manifestó el conocimiento védico. Ese conocimiento védico, es decir, lo que se manifiesta es el conocimiento védico, pero en realidad fue Krishna quien se lo dio en el corazón para que él luego pudiera expandirlo en el Parampara. Y cualquier persona que manifieste conocimiento trascendental lo recibe por la gracia de Krishna en el corazón, desde dentro y desde fuera, escuchando al maestro espiritual, que es el representante del Paramatma. Sí. ¿No tenéis la llave? Un momentito a ver qué silencia. Ya, pero bueno, es que creí que... Lo acabo de silenciar. Bien, vamos a ver el comentario de Chakravarti Thakur sobre este verso, que también tiene una parte muy, muy interesante. Dice así: tal como el Señor hizo que los Vedas fluyeran de la boca de Brahma, que Él permita que la descripción de sus pasatiempos fluyan de mi boca. Ese deseo lo expresa en este verso. Inspirado por el Señor, Sarasvati, la forma de los Vedas, apareció de la boca de Brahma al comienzo del Kalpa y reveló la memoria adecuada en su corazón. Sarasvati muestra a Krishna como el objeto de adoración. El Señor dice: por la influencia del tiempo, el conocimiento védico se perdió en el momento de la aniquilación. Por lo tanto, cuando la creación subsecuente se manifestó, yo le hablé a Brahma el conocimiento védico del cual el Bhakti es la esencia. Y esto último es una cita
del canto 11 del Srimad Bhagavatam, capítulo 14, verso 3. Vamos al verso 23, Antonio Prabhu. Sí. Que la personalidad de Dios, quien por el hecho de acostarse en el universo anima los cuerpos de los elementos creados materialmente, y quien en su encarnación Purusha hace que el ser viviente se someta a las 16 divisiones de las modalidades materiales que lo generan. Que Él tenga la bondad de adornar mis declaraciones. Muchas gracias. En el significado, algo que a mí me ha llamado la atención del significado es la parte final en la que Srila Prabhupada habla de que no solamente se trata de que lo que el orador exprese esté decorado por el Señor, sino que también esté hecho de tal manera que se adapte a la manera de comprender de la gente. Y esto me ha recordado la oración de Srila Prabhupada a bordo del Jaladuta, cuando llegó a América y tuvo las primeras impresiones de la civilización occidental. Cuando le ora que si tú quieres, haz por favor, mi Señor, que el mensaje que yo les transmita se adapte a su manera de comprender. Y Prabhupada en el significado lo expresa así. Dice, Shukadeva ora pidiendo la misericordia del Señor, no solo para que en lo personal se lo ayude a presentar la verdad, sino también para poder ayudar a otros a quienes le gustaría hablarles. Es decir, que como Krishna está en el corazón de los receptores, que también digamos que module el mensaje de tal manera que el orador, o en el caso cuando nosotros actuamos como transmisores de ese mensaje, que module nuestra comunicación de manera que se adapte al receptor y que no haya interferencias. Antiguamente nos comunicábamos, a veces se utilizaban, todavía a veces se usan, pero ya cada vez menos, los walkie-talkies. Y a veces si se podían, según dónde, pues se oían ruidos extraños de las antenas, porque no se acoplaba muy bien. Y se buscaba que estuviera en la misma frecuencia, de manera que la comunicación fuera buena. Ese mismo principio se menciona aquí, y Chakravarti Thakur dice: ahora que mis palabras creadas por él, por su presencia en ellas, creen la belleza con ornamentos literarios y cualidades que invoquen madhurya es dulzura, karuna, compasión, y otros rasas, para que les lleve júbilo a los oyentes. Que el Señor ornamente mis palabras haciéndose presente en ellas, tal como el Señor, después de crear cuerpos para los humanos y otros, personalmente reside en esos cuerpos y los hace un éxito. Habiendo creado los cuerpos y Mahapurá por el Mahattattva y otros elementos, él mora Shete en esos cuerpos, Amushu, como el Antaryami. El significado del Purusha ha sido demostrado, es entonces demostrado. Él puede hacer esto, porque como el Purusha, él disfruta de las gunas
en la forma de los 11 sentidos y los 5 elementos físicos sin contaminación, puesto que él disfruta con sus miradas. Que él también disfrute las cualidades de mis palabras. Shodashatmaka significa aquel que da vida a los 16 elementos. La parte final de la palabra Kaha tiene el mismo significado que la palabra Sin Kaha. Esos cuerpos dotados con ornamentos y ropas, pero sin la presencia del Señor, son intocables para los devotos. Que mis palabras no carezcan de su presencia. Y recordaréis en versos anteriores se comparaba, me parece que era en el capítulo anterior, si no recuerdo mal, se hablaba del el cuerpo que no sirve al Señor, se comparaba a un cadáver. También las palabras que carecen de la presencia del Señor son como un cadáver, como un muerto, y por eso son intocables. Verso 24. ¿Alguien quiere leer? Por favor. ¿Quieres leer desde aquí? Adiras Prabhu, que está aquí, acércate para que te escuchen. La traducción del 24. El texto 24. Le ofrezco mi respetuosa reverencia a Srila Vyasadeva, la encarnación de Vasudeva, que compiló las escrituras védicas. Los devotos puros beben el nectario conocimiento trascendental que cae de la boca del Señor, la cual es como un loto. Muchas gracias. En el significado, Srila Prabhupada compara la boca del Señor, el néctar de la boca del Señor, digamos que utiliza una metáfora comparando los discursos filosóficos devocionales que provienen de la boca del Señor. En el caso de Srila Vyasadeva es la poderosa encarnación de Narayana que revela los Vedas, y en ese sentido se manifiestan de su boca. Para nosotros esos mensajes nos llegan a través de los significados Bhaktivedanta que dictó Srila Prabhupada, y también en ese caso salen de la boca del loto del devoto puro. En la canción del Guru Puja cantamos todas las mañanas Guru Mukha Padmavakya Chitete Koriyaikya, que mi único deseo es purificar mi conciencia con las palabras que emanan de su boca de loto. La metáfora que utiliza Srila Prabhupada es en relación a la danza rasa de Krishna. El néctar de los labios de Krishna se manifiesta hacia las gopis en la forma de besos. Es decir, es el mismo néctar que se manifiesta en la forma de besos para las gopis en el rasa conyugal trascendental, y en términos generales para todos los devotos en la forma del conocimiento filosófico devocional. Y vamos a ver qué dice Chakravarti Thakur. Él ofrece respetos a su guru, Vyasadeva, quien es el avatara de Vasudeva, Vasudevaya, y que es el autor de las escrituras Vedase, cuyo néctar de la boca de loto
está lleno con conocimiento y los devotos lo beben. O Vasudeva puede significar Krishna. Seguidamente Saumya se refiere a las gopis de Krishna. Gyanam quiere decir que está lleno de conocimiento. Tal como por beber el néctar de su boca de loto, llena con el conocimiento más extraordinario, llena de ornamentos, rasa y habilidad en el danzar, cantar, la música y el arte, los cuales las gopis no conocían nada de ello. Las gopis lograron realización plena de todo esto. Permítasenos, siguiendo sus pasos, se refiere a los pasos de las gopis, también alcanzar ese conocimiento. Ese es el significado confidencial. Vishwanatha Chakravarti Thakur, como comentábamos la semana pasada, muchas veces menciona este sentido esotérico y más íntimo del mensaje de Krishna en relación al Rasa Lila de Krishna con las gopis. Y el verso número 25, Bhakta-Rejit, si quieres leer, que es aquí, es el último verso del capítulo. Mi querido rey Brahma, el primogénito, al ser interrogado por Narada, le informó de esta materia de un modo exacto, tal como se lo había hablado directamente el Señor a su propio hijo, el cual estaba imbuido de conocimiento védico desde su mismo nacimiento. Muchas gracias. Y en el significado, Srila Prabhupada se refiere a Brahma como Veda Garbha, que quiere decir, Garbha es el vientre, el embrión, Veda el conocimiento. Él es un vedantista desde el embrión. También Shukadeva Goswami es vedantista desde el embrión, en el sentido que ya en el vientre de su madre tenía realización trascendental. Esto completa el capítulo. Si queréis preguntar o comentar algo, la verdad es que estas oraciones son muy bonitas y muy profundas y nos transmiten el espíritu que nos conviene cultivar en el corazón para llevar a cabo todo nuestro servicio devocional y concretamente para predicar y glorificar a Krishna. Jayanta Prabhu. Sí, yo quería, comentar y es medio comentario, medio pregunta, ¿no? Porque vemos que desde el verso 12 hasta el 24 podríamos decir que es el Mangala Charana de Sukadeva Goswami, ¿no? Sí. Porque está pidiendo inspiración, ¿no? Eso significa que el Mangala Charana, digamos, tiene una cierta flexibilidad. Yo veo que hay unos devotos que citan unos versos, otros devotos que citan otros, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, Sukadeva Goswami es un Mahayan, es una acharya, ¿no? Digamos que el Mangala Charana podríamos decir que es una parte importante de la oratoria. Sí. Aunque a lo mejor en algún escenario, pues por cuestión de tiempo algo no podamos hacerlo, pero está claro que el Mangala Charana, porque el Mangala Charana podríamos decir que no digo media clase, pero a lo mejor más, ¿no? Porque tienen que hablar los acharyas, no tiene que hablar el que está haciendo la presentación, ¿no? Al menos eso estamos viendo aquí, ¿no? Que Sukadeva Goswami está diciendo que sea Krishna el que hable, termina dándole reverencias a su guru, a su padre, pero está pidiendo inspiración para que lo que hable llegue a la gente y al mismo tiempo no sea la opinión de él, sino que sea, no solamente vale conocer las escrituras, sino que hacer que esa conexión con Paramatma, con Krishna,
se haga efectiva. Sí, correcto. Sí, y no hay un formato único. Y de hecho, tú te acordarás seguro, porque a ti, yo recuerdo que tú me lo habías comentado, que te gustaba muchísimo. Sí. Santidat Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj, él en diferentes clases cantaba diferentes versos. ¿Te acuerdas? Él a veces en una clase cantaba y lo hacía con mucho arte, porque lo hacía con arte y con devoción, con la mano, y cantaba, y no cantaba siempre el mismo verso. Variaba y variaba mucho. Yo recuerdo que ofrecía mucha variedad en el Mangala Charana. El clásico, por ejemplo, es el que tenemos al principio del Bhagavad Gita. Sí, Vandeham. Empieza con el Om, Kiana y todo, hasta llegar al Mahamantra. El Vaishnava Mangala Charana, el Gaudiya Vaishnava Mangala Charana, es el verso Vandeham en realidad, porque el Vandeham en 4 líneas largas ofrece reverencias prácticamente al Guru, a los Vaishnavas, a Chaitanya Mahaprabhu, a sus asociados, a Radha y Krishna, a las Gopis, Lalita, Vishaka. O sea que sí hay una variedad. Si miramos el Mangala Charana de Sutta Goswami, está en el 2º capítulo del primer canto. Podemos rápidamente proyectar compartir la pantalla, ir allí. A ver, nos vamos. Srimad Bhagavatam, canto primero. Y empieza, son 2 versos de Mangala Charana, no son un poco más, son 3 versos, 2 dedicados a Shukadeva Goswami. Si queréis leer la traducción. Sí. Sí, por favor. ¿Leo? Sí. Sí. Srila Sutta Goswami dijo: permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a ese gran sabio, Shukadeva Goswami, el cual puede entrar en los corazones de todos. Cuando él se fue para adoptar la orden de vida de renuncia, sannyas, abandonando el hogar sin someterse a la reformación del cordón sagrado o de las ceremonias que observan las castas superiores, su padre, Vyasadeva, temiendo estar separado de él, exclamó: «Oh, hijo mío». Mas en verdad, al apesadumbrado padre, solo le respondió el eco de los árboles, que estaban absortos en los mismos sentimientos de separación. Gracias. Siguiente verso. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a él, Suka, el maestro espiritual de todos los sabios, el hijo de Vyasadeva, quien, por su gran compasión para con esa gente muy materialista que lucha por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material, habló este suplemento muy confidencial de la crema del conocimiento védico, después de haberlo asimilado personalmente por la experiencia. Gracias. Y el tercero, que esta es la traducción del Narayana Namaskritya, que recita muchas veces como Mangala Charana. Antonio Prabhu. Texto 4. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Narayana Rishi, el ser humano supremo, a la madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, el autor. Gracias. Así que vemos que el Mangala Charana puede tener muchas formas. Yo he visto, por ejemplo, Vaisheshika Prabhu, no sé si lo hace siempre, pero cuando venía Radhadesh cantaba el Mangala Charana, pero en formato larguísimo. Mencionaba todo las oraciones a Srila Bhaktisiddhanta, Gaura Kishora Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Das Babaji. Era un Mangala Charana muy largo, las deidades se brindaban. O sea que, y luego también tienes la versión abreviada, porque Srila Prabhupada, por ejemplo,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya, y entraba en el discurso directo. Su invocación era esa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, el verso y el kata directamente. O sea que ahí no hay una ley absoluta de cómo hacerlo. Y de hecho, cuando, por ejemplo, se completa un yagya, las palabras Om Tat Sat en el capítulo 17 del Bhagavad Gita son 3 palabras. Om Tat Sat, a veces Hare Krishna. Es decir, que puede variar según el orador, la inspiración, etc. Bien. Y eso ya depende de cada uno, ¿no? Un poco el feeling y cómo quiera llevar a cabo esa glorificación. Bien, pues el capítulo 4 termina aquí, en esta sección, y para la próxima semana, serían el mismo horario que esta, a las 8 de la mañana de España, lo grabaremos, y también y por la tarde a las 5 de la tarde, sería la primera parte del capítulo 5, la causa de todas las causas, que narra la respuesta, las preguntas de Narada Muni a Brahmaji y cómo Brahmaji le responde, y sería hasta el verso, creo que es hasta el 19, un momentito que mire para asegurarme el número de versos que conviene leer, hasta el verso 21. El capítulo tiene 42 versos, sería la mitad del capítulo, hasta el verso 21. Muchas gracias por vuestra participación. Nos vemos, Krishna mediante, la próxima semana. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias a todos. Hare Gracias a Krishna. todos. Hare Krishna. Reverencias, gracias a todos.